nen tamje je changcho chodo do je me golong ke saldamne nen seronang Tomemos un momento para generar el deseo de obtener el perfecto despertar para poder beneficiar a todos los seres sintientes, ¿no? Y llevarlos al mismo estado. Esto es, generemos la mente del despertar, la bodhicitta, y con esta motivación escuchemos las enseñanzas. so denen azo chumden de je sungbe ne ka parbe kongden ngoden tongni je remba je da pedun ngondo je remba je namba ni yubi na ne tanang azo ngoden tongni je rembe korla ke je shege yu El tema de las enseñanzas pertenecen, o bueno, estas enseñanzas que estamos viendo pertenecen al segundo giro de la rueda del Dharma, que es la ausencia de características. Y hay varias maneras de hablar de esto. Hay enseñanzas en las cuales las enseñanzas se dan de manera muy directa y otras las enseñanzas se dan con ejemplos y de manera gradual, ¿no? Nosotros estamos hablando de Shunyata o de la vacuidad de acuerdo al primer método. 망보 여래데 술은 뒤서나 리반담바 nga nanglo dudowa tinane da khazang azo nyama khajiringla riba tangbo kyula jeba toje semme denze ji bola ge je shebare tadi langma tos labade dana kale shugi Las enseñanzas del significado directo de la vacuidad pueden aproximarse de manera analítica, ¿no? Las enseñanzas que a través de razonamientos lógicos y argumentos aclaran el significado de la vacuidad, o a través de las instrucciones esenciales de nuestro maestro. Nosotros estamos utilizando el método analítico y hay un número enorme de argumentos lógicos que nos pueden llevar a entender la vacuidad. Todos estos pueden resumirse en 5 principales. O bueno, nosotros nos vamos a ocupar con estos resumidos en 5. Nosotros hemos estado discutiendo el primero, que es la investigación respecto a las causas, ¿no? Que también se conoce como la esquirla vajra, el argumento de la esquirla diamantina. ninda tandang azo zo jewa memba tenla pa go yoba yinzang ne lodub je kare sungla se de kanji kenle jeba te ma je tela je yuranji yoma yin songjare je du je chue tamje rangshin korang ke yongyan do da gyume jeme le je shaba che da gyu mayin ba je le jeba de ne je kyune nang ge yomare je go ne je je gyu na jen shen la de go yo gyujinla tuya sabun jugla korang rangwa na dhruba je nye dhugu yo maare korang ngobo de dhrubu gogo yo ba ina dhrubu je gyujin shen la ra legdo gyujin denzo yang ane ko dhrubu gogo na yang gyujin shen la ra legdo yo ba indu pa se song na ane chue tam je ane jigla tena jik chungwa am jigla tena jik ane takpa sam je sha dhugu yo du ane jenji nawa sana mindu gyujin len chungwa tamje ngo rangshin la samdana kyawa khara minye ba kyawa minye sona kyawa dilla ten jungcha ba je ngaba ya nye to yo mare ona kangshe jinle jeba sam lo de rangi sigde jeba san tanya beju dang do wa de kandere se relamna ngazu zendang ge je se du sana kyawa korang rangon to ba am temba to ba je ngazu dine sung to yo re ne ludu ji
세 용도 자나 개와 담제 밀람 나신 gyuma nashi rangshin tenpa drupa kaya meba don tamba la drupa tamchi dan zhalwa tanya la tene nang tsam chik o tene sik nang ka yore o tene la nga zonga kogo yu ma re 강식 견le ke ba de ma ke de la ke we rangshin yu ma yin sa re la En los versos raíz del Camino Medio, en el Mula Madhyamika Karika, Nagarjuna dijo: cuando, no surge de sí mismo, o cuando algo surge de sí mismo, no surge realmente. Esto quiere decir que todo surge con base en... todo lo que surge de causas y condiciones carece de una esencia. Si necesita de causas y condiciones externas, y estas causas y condiciones requieren de otras causas y condiciones para surgir. De esta manera, los fenómenos no tienen una base sólida, digamos, una naturaleza estable, ¿no? Una naturaleza independiente. Todo surge de causas y condiciones. Y cuando decimos que todo surge de causas y condiciones, estamos diciendo que todo surge también como una imputación mental. Porque cuando buscamos, cuando investigamos, cuando está esta producción, ¿no? Donde sucede este surgimiento, no lo encontramos. Y ya que no encontramos, ya que no hay origen de los fenómenos o surgimiento de los fenómenos, tampoco hay cesación de los fenómenos, ¿no? No pueden surgir, tampoco pueden cesar. Utilizamos esta terminología para decir que las cosas surgen y suceden. ¿Qué hay de malo en esto? ¿O qué está equivocado? Depende de qué pongamos en palabras. La mayoría de nosotros, los seres ordinarios, cuando decimos este surgimiento surge de esta manera, ¿no? O hay un nacimiento, pensamos que hay una producción real, hay un nacimiento real. Y cuando Nagarjuna dice todo surge con base en causas y condiciones, para él, esta producción, este surgimiento, no es otra cosa más que una ilusión, un sueño. Es un despliegue mágico, ilusorio. En última instancia, todos los fenómenos están libres de complejidades conceptuales, de elaboraciones mentales. Los fenómenos surgen de manera interdependiente, pero para que surjan tienen que carecer de una existencia real, establecida y sólida. Esto es lo que enseña Nagarjuna. dende yindu kazan ngazo nyama kaje jereng de la ngoba tagla je gu da shenle je gu o de je ba da wa re tagla je son na ane kyo thön me ba da to ba me ba an chang do do shenle je son na ane kun le kun je wa dang ane na wa le momba le na wa je wa la so ba dene ajang dal do do san dene ko la ke je she ba re ane de je la ta yang khaje je ge dene deng ro wa je den ye na wa de zo ngam bo ta chi du je den je ba bo je kwe sha ba den yang ma re ta chi du ani gyo dan jo ta de ba den yang ma re ni ga yong jo re ani den zo je ga ri she ge re se du 아니 ngazo 강사 라서 뭐 미단 지den데 당보 라당 지den 꼬바 보지게 준샤 마음 쇠자래 되네 윤장 마장데 아니 ngobo kho랑 라라래 그래
당불 하이 미소라 아니 미 코랑 대화 동안 단념 강요만용데 코랑 레라라래 그래 제도 지된 제법어양 클렌제 아니 렌제지 남자당 안 규당 저거니 로가로가 봐 된대양 클렌제 받으네양 시간제 연구래 아니 다 딜라 아니 견다인 제레범에서 사와당 가가지 아니 시에거요 말에 송난 거 요래 아니 딜라니 가장 달레 제비제레바 용조제다 현재 kellen제레바 용조 내가 딜라 당송나 레바 다가는 뒤로 그래 어디네 송난 거도 En los últimos días hemos visto la generación o el surgimiento y la refutación de este surgimiento de sí mismo y de causas distintas, ¿no? De otros. Y hemos visto que ambos tienen consecuencias absurdas, ¿no? Vimos que el surgimiento, los fenómenos que surjan de sí mismos, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y los fenómenos se volverían eternos si esto fuera verdad. Cuando los fenómenos surgen, cuando decimos que los fenómenos surgen de causas distintas de sí mismos, terminamos con la consecuencia lógica de que todo podría surgir de cualquier otra cosa, ¿no? La oscuridad podría surgir de la luz, por ejemplo, o de una lámpara, ¿no? Todo este tipo de absurdos. Nosotros creemos, hay gentes, y entonces hay otras personas que pensamos, ¿no? Que es de ambos. Los fenómenos surgen un poquito de sí mismos y un poquito de causas distintas a ellos. Por ejemplo, los humanos, ¿no? Un humano es creado y luego este humano es responsable, digamos, de sus propias experiencias de felicidad y de sufrimiento, ¿no? De su karma. Para esta filosofía hay un creador o el karma causa el efecto, ¿no? Y entonces estos creen en una combinación entre de sí mismo y de otros, ¿no? Creen que parte de la creación es gracias a Dios y parte de la creación es, ¿no? Por uno mismo. Pero ¿qué pasa con esta combinación, ¿no? Esta combinación, ¿no? Esta idea carga con los problemas de los otros argumentos, ¿no? Todos los problemas del surgimiento de sí mismo y todos los problemas del surgimiento de otros son heredados aquí, ¿no? Entonces no hay ninguna necesidad de hacer más razonamientos, ¿no? O de profundizar en el tema. 네, 저 등소 강보 안에 가르서 그래. 교연 루비오 말에, 깨양 루비오 말에. 겨왕아마나 제마양 캘린지게메. 아니, 고라 랑신지 중화래. 배잖아. 세마 리우 등소 수유서 바래. 고랑 중화로 와. 살만 넘보 중용도 수유서 바래. 고랑 중화로 와. 네, 국주 등소 야는 말아 봐비온 거 요래 마도 많이 야를 쪼르고 맨데 코나 랑신저도 와 아니 된된 랑신전에 두제지 쳐담저 아니 교치다 젠 된들라 뜨고 요 말에 코랑 중용 그래 규면 때문에 중발에서 된데 지양 시간제 용거 요래 Y hay otros filósofos que creen que el surgimiento no tiene causas. Piensan que las cosas surgen de manera aleatoria, sin causas y condiciones específicas. Para tales filósofos, las vidas pasadas, el karma, la causa y el resultado no existen. Piensan que las cosas pasan y ya. Nadie ha creado, ¿no? Estos fenómenos, surgieron de sí mismos.
nadie hizo que las cascadas cayeran, nadie hizo los cuchillos, I mean, nadie hizo el filo de los dientes, creo que dijo antes. Nadie creó nada, simplemente las cosas surgieron sin causas o condiciones específicas. Y a esta perspectiva le llamamos la creencia del surgimiento sin causas. Andila yakbo samlo tana Quran gyule jeba de Quran kelen bacha rogore. Rangshin ji kegre sung shegro wa gonna be rangshin de karere daran gyun bacha rogore. ane me rangshin de karere saware segro wa chu rangshin de karere lamna lombare segro wa. 아니 사와디 가원의 중으로 면 코로나 ngo원이래 중으로 해서 콘서 din에 시기래 ngo원이 코랑가를 매랑신을 레타데 바 매바래 매 규양 딜라카가진 예고야 가요 말에 자성 랑신 셔바sam지 는 가로서 그래 돈도 규 켈렌 제거요 바디 다랑 차도 그래 지제 지다 코랑게 돌다디 고바랑신 된데 된데 많이 바디 코랑 딱저당 제버제 아니 딘데진 하고 바래당 고랑신지 시야송선다 콜레티와나 여러와 안고 딱저당 제버제 롭좀 멍버 장내 시야송나 딱저당 와다 제버제바도 롭좀 제버 다른 규로와 네 하고 바 다른 저래 되요래 고랑 메시지 로다나 삼다나야 균제 여바데 켈렌체도 요래 아니 장내 시계래다 마장내 시계래 아니 내다 내라서 봤담내 시계래다 마담내 시계래 아니 저우지 계고는 추당 르당 최당 남셰된 줄 되네 아니 저우지 계계래다 마드네 시계래 어딘종원에 삼바당 와sam지 아니 dü제제 최상마 교전을 또 그거 봐디 다른 게 좀도 그래 Para refutar este tipo de creencias, primero le preguntamos, ¿no es cierto que crees que todo surge por sí mismo, como de manera aleatoria? Si piensas que las cosas surgen de su propia naturaleza, esa naturaleza termina siendo la causa. Entonces, ya no puedes decir que crees en el surgimiento sin causa, ¿no? Porque el calor del fuego surge del fuego, ¿no? La humedad del agua surge del agua, no hay otra cosa. Dices que el calor del fuego surge porque sí. Dices que es su naturaleza. Pero si dices que es su naturaleza, la naturaleza entonces se vuelve la causa. Por ejemplo, si alguien estudia escrituras, reflexiona acerca de ellas, las analiza y llega a un entendimiento lógico, a algún entendimiento intelectual, decimos entonces, ya lo entendí. Ya entendí a qué se refiere. Por fin, digamos, me cayó el 20, ¿no? Pero no es que te caiga el entendimiento, ¿no? De manera espontánea, es el resultado de todo el estudio y el análisis que hiciste. Esos filósofos entonces creen que las cosas pasaron de tal manera porque esa es su naturaleza. Si analizamos un poquito, si le rascamos a la superficie, podemos darnos cuenta de que todos tienen que aceptar causas y condiciones. ¿No? Llegaste a entender algo con o sin estudios. Surgen, ¿no? Las plantas de arroz surgen con o sin granos de arroz, ¿no? ¿La cebada surge de granos de cebada, sí o no? ¿Quién piensa que el arroz crece por sí mismo? No, se requiere de causas y condiciones, ¿no? Se requieren semillas, se requiere del clima apropiado, del suelo apropiado. Todas son las causas y condiciones que están negando. Dices que no crees en causas, pero al final de cuentas, claro que crees en causas y condiciones. Ni dene shi yong de
dendé chubda mawa namnya kare shekare se de danda nang shimba nang yue shimba ko dinzo yue mare gyujin la tue koke me sa ngazo dendé sheke me layo soe bare, luyo soe bare, jikden koba boji soe bare san dendé ngazo kelen sheke me la kewa di yi chawa chene, kewa chenma la nyong do gore kewa ngoma la tene, kewa di la ndew nyong gore se o dinzo ngazo kelen sheke me ne tarba yore, tamshi kenpa yore se dinzo ngazo kelen sheke me mado ba di nawa dinzo gyujin la tue koke me sa o dendé je yang kashe jike dendé sheke re 다 dine she yundu lu rubla so ba namji dine la dang lu dang dine jiden koiba ba jiga soy shaba di kele mecha ba denda da nyam re ina yang da gyawa ngamchi kelen che macha dine kyabar chan rugu yore da gyawa ngamchi drubi rekba mangbo chosung yore de parul be di da kelen che macha dine dende na yo ma re zo rekba zo de sem she yungu duwa 다 단다 하고건지 가시기 닝기 뇌바래 세컨도당 가시 레베 뇌바래 세컨도당 아니 망바질레 연구열에 아니 달로로 블라소 바 산제 반남지 셈 세컨디 레바당 레바야 마레라 닝야 마레 레바당 셈다 류단 제와 메바야 마레 제와 요레 아니 덴조지 규진라 덴 셈제 자와 자당 제발 덴데 연구열에 다 셈 거랑디 아니 다 계정 감지 살고 그래 셈디 뱀벌에 깨봐 말해 셈이 뇌바돼서 뱀벌에 깬제 저거 그래 거랑 이제 도모 많이 비중 엄마데 아니 셰바 아닌 거 그래서 디 셰방 엄마데 가와 중에 셰바 디 셰방 엄마데 내 제용도 아니 셰바를 깨봐 중인데 깨왕 엄마양 줍도 그래 깨와 침마양 줍도 그래서 나가 나가 가시 셰요래 내가 쪼지 아니 대송래 리바 찍디 아주 미기 속라 통 속든도 통용도 통화다 미 셰바지 하고 아니데 다 현지 미방에 봐서도 아니라 하고 두냠도 나오지 샤령도 와서 돈 뭐말라 삼노도나 치 나오는데 셰바니데 로로래 아니 로가 이나양 셰베지 율디 낭조도 와 낭에데 가리라 나와서 셰바 남조 공간당 고조 요도네 가시지 다 가시지 소 가시지 딜라서 바네 거랑거랑 로지 멘도 뇽도도 자자 셰바 요바데 윤두브레 아니 셰바데 다 가원에 중으로서는 계정가만나 셰마 요바 룸네 아니 청가지 요바 두브레 아니 다데 망보제 데레바다는 켈렌 제가 중으로라 망보제 데네 켈렌 메제가 중으로 이나다 그래서래 발된 최제 나바당 근지 시와서 이 중대서 나라 아니 줍지지를 보고 된서 손나요래 Hay otro tipo de personas cuya creencia es que, o bueno, más bien no son creyentes y dicen no hay un creador, no hay un Dios, no, el karma no existe, las vidas pasadas no existen, no creen que uno puede librarse del sufrimiento, no creen que uno puede obtener el perfecto despertar. No creen en ninguna de estas filosofías. Y para ellos, Nagarjuna dice, no está de acuerdo con estos no creadores, no creyentes, perdón. Dicen, ok, estoy de acuerdo con ustedes de que no hay un creador, pero cuando llegamos al tema de las vidas pasadas y futuras, Nagarjuna no comparte esta postura nihilista. Para nosotros budistas hay una continuidad de la mente. Las vidas pasadas y futuras no son una continuidad de materia, pero son una continuidad de la mente. Y aquí entonces entra la pregunta, ¿qué es la conciencia? ¿Es algo que se encuentra en el corazón, en algún otro órgano del cuerpo, tal vez en el cerebro?
Para nosotros, los budistas, ninguna de estas dos opciones es adecuada. Por supuesto que la conciencia tiene una relación con el cuerpo, con el cerebro, con el corazón, pero no se encuentra alojada ahí, ¿no? Y la conciencia no surge de la materia. Y para probar la existencia de la conciencia que transmigra, ¿no? Y que tiene vidas futuras, digamos, podemos entender, ¿no? Por lógica, algo que no es material no puede surgir de causas materiales, ¿no? La mente solo puede surgir de la mente, ¿no? Un momento mental surge del otro momento mental. No hay otra opción. La conciencia se produce de un momento anterior de conciencia. No puede surgir de la materia, ¿no? Para que haya un momento de conciencia, tuvo que haber un momento de conciencia pasado, y así, ¿no? Y entonces necesitamos vidas pasadas, ¿no? Para explicarlo de esta manera, ¿no? Para que tenga sentido, ¿no? De dónde viene la conciencia. Hay otras personas que dicen... hay otras personas que inmediatamente entienden que las formas, las texturas, los olores, los sabores, ¿no? ¿Qué es esta cualidad cognitiva que surge junto a esta imagen que surge en nuestra mente, ¿no? ¿Quién es el que se da cuenta? ¿Quién experimenta? Podemos hablar de la mente de esta manera. Y Chandrakirti y Shantideva hablan de la conciencia y de vidas anteriores y futuras, ¿no? Como una continuidad de la conciencia. Da tenzo de ni kyula joba toje same tenze sekere ni ta riba nyeba de deula joba yome kingo jiriba adene je she yongure ta di kare she gure tanda nang shin bi chö sanamendo deje je chö tenzo ene kaso ore en kiwarang she yomare de je ba chen 저 유선아니 레우든서 체디 균내가로 여바지 제게라다 균내가로 매바지 제게래 양나 균내가로 여면니가래 양나 균내가로 여면니가 그냥 말해 가르래선다 된대 전에 내 땅지 땅나지 레병도와 딜라네 레울라 줘봐 여면 균고지를 봐서 그래 대고로 하는 갈래슈기 Esto fue respecto al primero de los 5 argumentos del camino medio, la investigación respecto a la causa, o la investigación de la causa. Y el segundo es el investigar el resultado. Se llama la refutación de la existencia y de la no existencia. De un surgimiento existente o no existente. La refutación de un surgimiento existente o no existente. Y aquí lo que estamos analizando es si los fenómenos que son condicionados y compuestos, estamos viendo si son no creados y cómo llegamos a alguna conclusión. Primero analizamos el efecto. ¿Qué pasa cuando surgen ok, volvemos a los 4, ¿no? Cuando el surgimiento es existente, si el resultado es existente, no existente, ambos o ninguno. Ni me caché de netense que era me regba mo tama la ne koba ke yo samare regba chicken digir was de ne samadangen yore ni ta di kansa khashya la regba chicken digir yore regba gyula joba toje same tense chikbola tenne ne chodal ji tende to ba yena kola regba shamba she kwa yo mare tang kwa yo mare ta chi ke pen to sa ware yang khashya la gyula jobe toje same tense ji pen to me ba che
Deula choba yume kengu ji tenze je pendo se bare. Kaja la ya rigba yongzo ni da kaso gore tengo ba tenda yongso gre. Di kangsa rig da me da mangbo yozang ni rigba yang da me da mangbo dang ja bare. Rigba chi ge toni ten la pa minu ba mare de ni 다 돌자를 맨다와라 되네 리바 가가 송자로와 다디 나네 단다 줄라 주병원에 가서 레울라 주병원에 삼로당 용두 레우디 당보 주인내가로 여바지 계기래 선람나 되네 가서 단데 되람 니슈자지 발 내가 비에 최 강보 땅엄마 되람 니슈 당 주구다 접제 된데갑로 요고로와 아니 부구대양 파이 내감나 요고로 와 파대양 매보진 매매진 내감로 요고로 와 된대 중나드네 하장달도 그래 아니 된대 요소나드네 양절 제거 벌라 김선 개조 통교요 말에 당부 여바지 제고야요 말와 탱만이 숨지 제람나네 배창도 차도 요래 나도 메세들 탱지 계기라 마도바 탱만이 숨 시선에 제가 말해 ngoman yobayin bala dana che goya yo mare yang ta deshe yong du kunzo khashi kare la gora se du gyu negam na rangshin yore de ngondu gyurman yore se gre perna marme de dangbone yore dila no jig je pa kap shana marme yoya karwas marme de dus khacha sona tin keware es 제도 균내가는 여바치는 레올에 깨버려서 어디네 알아보 요래 다디 해용도 오마바스에 가르치고 그래서나 내 저랑 깨지지 다다 차요 말해서 마음에도 당문을 여바 아니 같이네 마음에 깨와서 근데 저랑 빼대다 돈이데 저는 총 송고요 말해 저랑 엄마는 여바 당 나랑 좀 미도질라 섬는다는 엄마는 여바지 되네 깨와대다 마음에 되니 빼다던 되게도 거야 아니 야네 깨우 너바질라라고요 깨우 너바 간서 미든조 아니 가서라 나 파마나 매보든조라 때는 가서라 보당 bomada 사오삼모도 중국으로 와 니깨우 너바 잠라라고요 람나 너바디 깨제 사분 잠로 와 코랑 마로 와 너바디 사분랑 연소나 되니 나조네 세라서 버스 칼라든데 사고 근데 대당 된서 태가 세션은 이거로 쯔고 김전 가면도 와 맞어봐라 태가라는 가서 사고 말해 디니 개발차로도 와 아니 사당 추당 도든서 태가 세션은 이거로 와 될라테네 아니 가서 그래 행동다 행동다 엔데우든서 중도고 이래 곧 denzola ke nyoba yona yang kora marawa nyoba de dang nyo nyoba de khaga cha ro yores o de ne shin nang re Aquí tal vez nos preguntemos, ¿no es suficiente con un solo razonamiento? Por ejemplo, si con el argumento que investiga la causa entendemos la vacuidad, ¿por qué tenemos que seguir con nuestro análisis? ¿Por qué tenemos que ahora investigar los resultados? ¿No es suficiente utilizar un solo razonamiento? Y para responder esta posible duda, sí, para algunos es suficiente, para algunos funciona. Si con un solo razonamiento uno llega a la realización de la vacuidad, ¿no? Y a la ausencia de identidad inherente de los fenómenos. Esto es suficiente. Si esto es suficiente, es maravilloso. Ya no necesitas los otros razonamientos, si este te sirvió. Pero para otros, el primer tipo de razonamiento, por ejemplo, es que tal vez entiendan mejor la vacuidad con el segundo tipo de razonamiento, ¿no? O con el tercero, cuarto, quinto. Todos somos distintos,
¿no? Los discípulos tienen distintas capacidades, distintos intereses, distintas inclinaciones y necesitan distintos métodos porque tienen distintas maneras de cuestionarse la realidad. Entonces veamos este segundo razonamiento al que investiga los resultados. Digamos que el resultado es existente, ¿no? Porque lo primero que nos estamos preguntando es si el resultado es existente, no existente, ambos o ninguno. Vamos a decir, ahorita en el siglo XXI, si un fenómeno que se produjo en el siglo XXI y es perfectamente existente, tendríamos que encontrarlo también en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, etc. Si hay un hombre joven, entonces, si el resultado fuera existente, un hombre joven estaría presente antes de que su padre lo tenga, digamos, ¿no? Y antes, generaciones antes, ¿no? No tiene ningún sentido. Los fenómenos no necesitarían producirse. Entonces, si son existentes, sería innecesario para ellos tener causas, ¿no? O producirse 1, 2, 3 veces, ¿no? Nacemos en esta vida y no necesitaríamos nacer de nuevo una y otra vez en esta vida, ¿no? Nacimos una vez y listo. Los que creen en ese tipo de resultado existente dicen, no queríamos decir eso. Lo que queremos decir es que hay por ejemplo, hay una vela y la vela no está manifiesta. Es como si estuviera cubierta con algo y entonces revelamos la vela y entonces por fin la vela se vuelve manifiesta. Pero esta manera de explicar los resultados existentes digamos que no es coherente con esta producción de resultados. Porque si esta vela, la vela que aparece es la misma que estaba antes oculta, ¿no? Porque cuando decimos es existente, estamos diciendo que es la misma, ¿no? No sufrirá ningún cambio esta vela. Y así no es como funcionan las cosas, esto no es coherente. Un momento de vela, ¿no? Cuando la vela estaba oculta, en ese instante, es la causa del siguiente momento de la vela, ¿no? Entonces, de cierto sentido, es la causa del siguiente momento de vela, entonces causa y resultado, pero no es el resultado existente, es una causa, no es un resultado inmutable. Si fuera un resultado inmutable, si esto no fuera el caso, no necesitaríamos cocinar el arroz. Nos podríamos comer directamente el arroz, porque entonces este arroz no sufriría ningún cambio, ¿no? Si nuestro arroz cocinado ya es existente, ya está presente en el arroz que no ha sido cocido, ¿no? Entonces nos podríamos comer cualquier cosa de esta manera, ¿no? Ya está existente, ¿no? Nuestro arroz ya está presente en el arroz que nos comemos ya está presente en el grano de arroz, digamos, ¿no? De manera inmutable. Esta creencia, entonces, podemos ver que hay un resultado existente que es producido. Si nosotros consideramos que el momento presente es la causa del momento siguiente, ¿no? Pero no es que el resultado sea ya existente e inmutable. Esto no tiene ningún sentido.
아니 교단견 가서 좀 봐야나야 여바 소투고 말해서 그래 배잖아 남칼레 제작 매독색은 대 시작함로 주면 말아 남게 매도도 주매장 나도 교단견 장면 망보전 좀 봐야나야 남게 매도도 준두고 말해 다콜라 양나 싸고 그래 양나 추고 그래 양나 롱고 그래 다 규진다 민들라티네 중비 매도 인소나 그 남게 매도 샤그 말해 고양 제당 매도 대샤로 그래 대 마이베니 남게 매도도 매발라 여바서도 매도와 제상 매비 취지 네 ngarte ne mebe chöje gyöje mangbo zombala de ne yoba so segendi sanen rege mares or reba niba de de sonre tene reba somba de da ngar yome niga in segendero wa ngar yoba ya re ngar meba ya re dewu dan da nang shi me chö din zo de gyu ne ga lo yoba ya re meba re dana chungre sen de ne samlo dana ta danda 또 마르메 디치라 삼노다나 레우동마 여바야 마르메 동마 여바야레 메바레서 꼭 갈와라와 여바 인소나 메바 마인고고여레 메바 인소나 여바 마인고고여레 여민님 갈와레 는 갈와 마르메 체데 여바야 인 메바 인상 갈와 시질로 두서근데 저는 되게 여마레 딱 간스나 마르메데 템바 두밤 랑고네 여스게여와 템바 두베 쉐 랑고네 두바치 당번에 여바 매바 니가래 제라 깨서 근데 교코랑 낭 미튼 바차도 그래 근데 셰젤라 전에 쓰기 말아와 또 여면 니가 말해 선 라바르 제바이나 그리고 건조 시바데 여바야 말아 매바 말아서 다 되다 간 내가 쯤에는 셰젤로 지샤도 그래 가야서는 나랑 조시 소소계의 기본은 낭용소나 양나 여바자 낭도 그래 양나 매바자 낭도 그래 여민이 가야 많이 바지 낭사 근데 요거랑 셰질로 쓰고 말아와 되는 메시 바지가니 중거래 라바르샤바이나 되네 레봉게라 중거래 세간다오다 르벌기 부 중거래 세간다오다 다 남게 매도 중거래 세간 게 지고 지장으로와 또 여민이 가야 많이 바지 루거라 연말에 다 남게 매도 저 줘버래 선나 되네 개박하시 지금 명되는 다샤여래 저런 게 되우데 네 가서 그래 르우드 규내가로 여민이가 인생인데 로바데 남게 매도래 대시자금을 선나 시그마르서 되네 손난도 와 레바단다지 디레스 Continuando con estos razonamientos, entonces tal vez nos preguntamos, ¿hay algo no existente que se produce o que puede surgir? Es imposible producir algo no existente, ¿no es cierto? Si algo es algo no existente, no podemos traerlo a la existencia, ¿no? Los ejemplos tradicionales es como una flor que crece en el espacio. No importa cuántas causas y condiciones reúnas, nunca va a haber una flor no existente, ¿no? Que es esta flor que crece en el cielo. Sí, hay causas y condiciones, como la semilla de la flor, el agua, ¿no? El sol, ¿no? Y cuando tenemos la tierra, aquí puede crecer la flor, pero esto no puede suceder en el cielo. 룽당 사추 좀바에는 남갈 매도 남게 매도 정도가 말해 가서 매도 좋아하는 데 남게 매도 말해 저단계 매도래 등가서 사추 룽당 사추 류당 저던 좀바에는 매도 계기도 와 디코랑 방신이 매도로 와 디 남게 매도 말해 남게 매도서 그 남간에 계고 그러와 된대지 니가 말아와 남균 가서 매도 가와는 통해 여러와 그사 계사 사자 여래 안콜라 추
gyul chu yore, ane lu lu yore, medo je saben yore, tenzo jen gyu jen zomzo na medo je gidwa. Dida chidang medo rang cha zwa. Diro medo de yore. Ina namkan ne medo de da sa chu me, tenzo la tu me go ba je ne, namkan ne medo de gyu jen shenpa kari zomba ina chungaya duga. Dina je duga marawa. Dina song las. Clarificando con Kempola la diferencia entre las flores que surgen en el espacio y las flores que crecen en la tierra. Sí, sí tenemos todas las causas y condiciones. Cuando tenemos todas las causas y condiciones podemos producir una flor. Pero las flores que crecen en el espacio son no existentes. Nadie ha percibido una flor creciendo en el espacio, en el cielo, ¿no? No importa si tienen sol o yo qué sé, ¿no? Entonces algo que no es existente no puede producirse. ¿Qué pasa con ambos? ¿Qué pasa con algo que no es existente pero como que se produce en algo nuevo? ¿Qué pasa con esto? Existente y no existente se contradicen mutuamente. Estos fenómenos, o sea, no tiene ningún sentido combinar estos dos puntos, ¿no? Como en el ejemplo anterior, heredamos todos los problemas, ¿no? De ambos lados. Si las cosas o son existentes o son no existentes, ¿no? No tenemos una tercera opción, ¿no? ¿Cuál sería la tercera opción, no? O las cosas están ahí o no, ¿no? Y si ya están producidas, no necesitamos producirlas. Y si no existen, no podemos hacerlas aparecer, ¿no? Y los ejemplos tradicionales son las plumas de la tortuga, los cuernos del conejo, las flores que crecen en el espacio, ¿no? Esto es lo que corresponde a esta investigación del resultado. Tā tāndā rīpa tsō dī karishī gō rā sī dī rīw dī gyū yu bī tāngmū nī chūng yō bā chī kē kō gō nā kē kō gō mā rā sā. Nī rīw dī gyū nē kā mā mē bā chī kē kē rā sā nā dī gyū jīng kā tsū tsūm nā yā kē nū gō mā rā lā rā. Nī kā yīng sā kā dī sī kā mā rā ngā lā rā wā. Nī gyū dī rīw nē kā lō yō mē kā yā mā rā lā mā dī xia chā lā tsā nā mī sī bē yī kā chā rā sā. Y entonces, ¿qué tenemos que recordar acerca de esta segunda investigación, la investigación del resultado? Es que este razonamiento funciona de la siguiente manera. Analizamos los fenómenos como el resultado, digamos, del surgimiento, ¿no? Y si los fenómenos, y estamos viendo que tenemos dos opciones, ¿no? Los fenómenos son existentes o no existentes. Si son existentes, no pueden surgir. Es innecesario que surjan. Y si son no existentes, no podemos producirlos. ¿Por qué? Porque no importa cuántas causas y condiciones reúnas, no somos capaces de producir aquello que es no existente, tal como los cuernos del conejo. Si pensamos que los fenómenos, los resultados pueden ser existentes y no existentes al mismo tiempo, bueno, primero que nada, estas dos características son contradictorias y mutuamente excluyentes. Y la cuarta opción, ¿no? Que no es ni existente ni no existente, no es algo que hayamos experimentado, ¿no? En la vida, ¿no? No hay una tercera opción para existente y no existente. ¿Hay preguntas? 네 저와 면도 네 저와 메나 기랑 저요 나서 ¿Qué significa
cuando Nagarjuna dice que gracias a la vacuidad todo es posible. No incluye esto el hecho de que todo sea posible, incluye esta opción de que las cosas sean existentes y no existentes simultáneamente. Yeah, lūdzu tigala tompa ni sifa dela dona tamchisiz son parece. Tine tije na tine danda tempo di nika di yo da nepa di le nu sumpa shipa yoma di nima. Yana yo yana nepa nina ya. Gachi tompa ra. Chetsan di tamchi sigere. Chichina yopa da nepa lishana chikyan sigeres. Esta tamchi sigeres. 라손 누르기 동니 세디 저바 탐제단 잘와 라비온데 가서 짐바 탐제는 대바 라고요래 짐바 탐제는 대바데 시다 미세게 시야가 요 말에 타니 베주당데 시 사나 라브기래 뇌마제야 명다기래 동반이야 명다기래 저절야 명다기래 다 코랑 걸어 랩선의 시 미세서는 가야 요 말에 시 미세 저절 동니 라바섬 정가서 남도 쇼사르서와 춘이네로 코랑 랩드서는 남도 탐질은 대바 명디데는 저바 탐질은 저와 여바 메바 니가 니민 탐질은 대바 라고요래 아나 니민 탐질은 대바 라베 여바 메바 니가 니민 저바 대바 라고 바디 니가 마임 바다 니가 힘바지 여바 시장 아니 딜은 대바 라바레 베서나 되는 말에 디로지 징켄지 로스디요래 율 데네서는 두비야 말에 카시 니가레 카시 니민레 카시 여바레 메바라 징겐이 남도 요래 어디 남도 된자 상마 너르바레 남도 된자 상마 세고레 짐바 탐제 잘고레 세베게자레 Para responder esta pregunta, cuando Nagarjuna dice que todo es posible, gracias a la vacuidad todo es posible, ¿cómo es que no hay fenómenos más allá de la existencia y no existencia? Cuando Nagarjuna habla de la vacuidad, él lo que quiere decir está hablando de una posibilidad de estar libre de aferramientos. Cuando estamos libres de aferramientos, lo que es posible y lo que no es posible, todos estos conceptos se desvanecen, ¿no? Decir, esto es posible, esto no es posible, esto es existente, esto no es no existente, ¿no? El estar libre, cuando estamos libres de constructos mentales, ¿no? Simplemente decir, ¿no? Libre de constructos conceptuales, eso también es un concepto. Pero en la vacuidad no existe ninguno de estos conceptos. No hay lenguaje para esto. Pero nos tenemos que comunicar en el nivel del lenguaje. Y entonces hay cosas que no están ahí, ¿no? Pero nosotros les imputamos. ¿Y qué es lo que...? Esta es la dualidad de nuestra mente, es cómo funciona. Entonces nosotros imputamos este tipo de etiquetas, ¿no? Existente o no existente. Es nuestro propio aferramiento que dice, ¿no? Y es debido justo a la operación dualista de nuestras mentes, que solo pensamos, ¿no? Que es justo lo que consideramos, ¿no? Las cosas o son existentes o no existentes. ¿No? En el contexto de la vacuidad no hablamos de cosas existentes o no existentes o terceras opciones, porque no hay otra cosa que la vacuidad. Nuestro trabajo es entonces desmantelar el aferramiento dualista de la mente, ¿no? Este es el sistema operativo, digamos, de la mente, ¿no? Y esto es lo que tenemos que cuestionar. sonam de namje
Domne nyebe dana bamjene yenga naje bala robai sebe zole roa roarashu lazo toshiche Они чисточики тела подсветили раз. ngerela Just a note for attendance, for attendees, tomorrow we'll start an hour later. Mañana las enseñanzas van a comenzar una hora más tarde. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. lazo